Muy bien, entonces, vemos aquí una vista anterior o sea, describimos la configuración externa de la protuberancia y esto nos muestra lo siguiente. Como surco medio anterior, bien, que venía en médula, después en bulbo, que se interrumpía por la decusación de las pirámides, ahora nos vamos a la protuberancia y no se llama surco medio anterior, sino que se llama surco basilar. ¿Por qué surco basilar? Primero, porque se apoya en la apófisis basilar del occipital, aquí, bien. Segundo, porque la arteria que va a subir para irrigar luego la base del cerebro se llama arteria basilar, habiendo venido primero como arterias vertebrales, por aquí se juntan, vertebral izquierda, vertebral derecha, se juntan, se forma la basilar y luego a la altura del mesencéfalo se va a dividir en cerebral posterior. Bien, esto que te estoy hablando se llama irrigación arterial de el cráneo y eso es una parte de lo que es el polígono de Willis. Bien, en esta región del surco basilar luego podés ver cómo vamos a encontrar los rodetes piramidales, bien, que tienen una disposición de las fibras que van hacia lateral y posterior. ¿Para qué? Para comunicarse con el cerebelo que está allí atrás. Esto entonces se va a llamar pedúnculo cerebeloso medio. En la región superior vamos a tener el pedúnculo cerebeloso superior. Bien, en estas regiones laterales de los rodetes piramidales encontramos el origen aparente del nervio trigémino, quinto par craneal, encargado el nervio trigémino de lo que es la sensibilidad de la cara y parte de los músculos masticadores en una acción motora. Entonces acá ves que tenés un músculo sensitivo, tenés un músculo motor, las dos cosas, es un, no músculo, nervio. Nervio sensitivo, nervio motor, por lo tanto es un nervio mixto. ¿Ah? Aquí lo tenés, al quinto par craneal, llamado trigémino, entonces te da la sensibilidad de la cara y te da la inervación de músculos que hacen la masticación. ¿Tá? Seguimos en una vista posterior de, de la protuberancia, esta región de aquí, en la cual se seccionó el cerebelo, podemos ver, bien, los pedúnculos cerebelosos medios, acá está el inferior y acá está el superior. Son vías de llegadas a través de los distintos axones, desde anterior hacia posterior, para comunicarnos con el cerebelo, que tiene la característica del cerebelo de ser un órgano muy relacionado con lo que es la coordinación y el equilibrio. Va a tener internamente núcleos grises, luego sustancia blanca que intercomunica con lo que es la corteza cerebelosa. Igual que la corteza cerebral, tiene núcleos grises en todo lo que es la corteza y allí es donde se va a estar realizando la coordinación y el equilibrio. Bien, en la parte media posterior, además de seguir como un surco medio posterior y estar separado del bulbo por estas cintillas medulares, estrías medulares, vamos a encontrar un colículo, eso significa un núcleo facial, ¿sí? También una eminencia media, ¿bien? Y acá nos termina de marcar el surco medial. Como tenemos un surco medio, vamos a tener un surco lateral también, ¿está? Toda esta área que vos la ves delimitada así como un rombo, ¿bien? Demarca un área excavada, ¿sí? Un área libre. Todo esto es un área libre. Esto de allí vendría a ser el piso de lo que se llama cuarto ventrículo. Estas, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, y la comunicación con el cerebelo vendría a ser el techo del cuarto ventrículo, esta cavidad llamada cuarto ventrículo. ¿Qué función tiene el cuarto ventrículo? Un espacio donde está circulando y formándose parte del líquido cefalorraquídeo que originalmente viene desde cavidades que están dentro del encéfalo, ¿sí? De los hemisferios cerebrales. Ya los vamos a nombrar para el final de la clase de hoy. Vamos al mesencéfalo. Allí, medidas, nuevamente. Esta medida quedó grande, ¿sí? Es un poquitito más chiquitito, más reducido.
vamos a tener un conducto que es el que me va a comunicar con el cuarto ventrículo, que es el acueducto de Silvio. El mesencéfalo va a tener función de comunicación nuevamente de lo que es los hemisferios cerebrales con el hemisferios cerebrales y todos sus núcleos grises con la protuberancia. Bien, entonces aquí te dice, tiene axones longitudinales que comunican el cerebro con médula. ¿Por qué? Porque va a pasar por mesencéfalo, por protuberancia, bulbo, para llegar a la médula. Bien, va a tener axones sensoriales que directamente van a quedar en bulbo. Fíjate, unos que van a médula, otros que van a bulbo y el tálamo, ¿sí? Las funciones, así como habíamos visto del bulbo, las funciones que tenemos aquí, tenemos funciones de controlar los movimientos de los ojos, movimientos de cabeza y de cuello, ¿bien? Y respuestas de reflejas, ¿sí? A los estímulos visuales, ¿bien? ¿Por qué? Porque en esta región vamos a tener unos núcleos grises que se llaman tubérculos cuadrigéminos. Ahora lo vamos a ver en la imagen. Después tenemos unos centros también, otros núcleos grises, que se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores, que están relacionados con los reflejos de movimientos de la cabeza, ¿bien? Y respuestas con reflejos de los estímulos de audición, ¿sí? Vas caminando y sentís que viene un auto, muy bien, te vas corriendo. Son reflejos, son respuestas a lo que vos estás escuchando sin que lo hayas visto, por ejemplo. Bien, después tenemos otras funciones más, que es un núcleo que se llama de sustancia negra o sustancia nigra, lo van a encontrar por allí en alguno de los autores, y son las actividades musculares subconscientes. Bien, cuando estás dormidito y por allí te agarra una de estas contracciones que son como espasmos, bien, o alguna otra variante de ello. Coordinación de movimientos musculares, ¿sí? Y estos son trabajados en lo que se llaman ganglios basales, ¿bien? Y los ganglios del cerebelo. Dentro del cerebelo, hoy te comenté que teníamos núcleos, ¿sí? Que van a estar relacionados con estos núcleos del mesencéfalo y van a trabajar en su coordinación justamente con los pedúnculos cerebelosos superiores que también te mencioné hace un rato. Bien, otra función, transmitir impulsos sensoriales del tacto, la propiocepción, la información de lo que estás sintiendo, la presión, la vibración, todo lo que está viniendo del bulbo raquídeo y se va hacia el tálamo. Fíjate entonces que te doy información que baja y información que sube, ¿sí? Información motora, información sensitiva. Y los nervios que van a estar teniendo su origen aparente en el mesencéfalo van a ser el tercer par craneal, que son el motor ocular común, y el cuarto, ¿sí? Par craneal. Allí, este es el mesencéfalo desde una vista anterior. Fíjate que así como la protuberancia te contaba que eran fibras que van a comunicar con el cerebelo, fíjate que estas son fibras que van hacia cerebro o vienen desde cerebro en una vista anterior. Bien, tenemos aquí unos núcleos, tenemos una sustancia perforada y en esta vista posterior vamos a tener los tubérculos cuadrigéminos superiores, inferiores y la glándula pineal allí, obviamente divididos por un surco longitudinal y un surco transversal. Pero entonces todo esto de aquí es mesencéfalo en una vista posterior y todo esto de aquí es mesencéfalo en una vista anterior. Bien, aquí un poquitito de detalle, vamos a hablar de esta región de aquí. Aquí la glándula pineal que recién les mostré, los tubérculos cuadrigéminos superiores, que este es el otro nombre, colículo, significa tubérculo en otro idioma, bien, y los inferiores. Y después tenemos como límite más inferior del mesencéfalo en su región posterior lo que es el frenillo medular o el origen real, perdón, aparente, no real, del par craneal número 4. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué los encontramos aquí? Fíjate, el par craneal número 4 tiene su origen real en el núcleo aquí adentro que se llama troclear, sale hacia la región posterior y detalle. El núcleo y el nervio llevan el mismo nombre, troclear o cuarto par craneal, ¿bien? Y es el único par craneal que se origina en la región posterior del tronco del encéfalo, ¿bien? Origen aparente, siempre hablamos de eso. El resto de los pares craneales,
¿sí? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se originan en la región anterior del tronco del encéfalo. Como dirían ahora, datazo. Bien, aquí internamente tenemos otros núcleos más, núcleo del motor ocular, o el oculomotor es lo mismo, y el núcleo accesorio. Estos dos núcleos le van a dar origen, ¿sí?, al tercer par craneal, que es el oculomotor o el motor ocular, ¿sí? Este es el motor ocular común y el sexto par es el motor ocular externo. Bien, son los dos motores, uno común y uno externo. Seguimos. Nos vamos al telencéfalo. ¿Qué vamos a encontrar en el telencéfalo? En el telencéfalo, fíjate, encontramos los hemisferios cerebrales, que ya sabemos que llevan el mismo nombre que los huesos del cráneo, ¿bien? En el cual vamos a encontrar regiones de sustancia blanca. Esto lo tengo que comunicar con esto, porque el cuerpo calloso, el trígono y la comisura blanca anterior también son estructuras de sustancia blanca. También vamos a encontrar partes de que son de sustancia gris, como hoy le conté. Igual que el cerebro tiene en la periferia sustancia gris, ¿bien? Y después tenemos núcleos grises aislados no solamente en la corteza, en la periferia, sino ubicados entre medio de la sustancia blanca. Y aquí nombramos algunos de ellos. Un núcleo amigdalino, lenticular, caudado, antemuro, tálamo. Detalle para sumar. Dentro de los hemisferios cerebrales, como ya les nombré en el tronco del encéfalo, tenemos cavidades. Esas cavidades hacen que tengamos la posibilidad de que circule el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las cavidades? Son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y ya cuando vamos al cuarto ventrículo, esto ya está en lo que es el tronco del encéfalo. Nada más que lo puse aquí como para tener todo el recorrido. Podría haber sumado, para tenerlo completo, que en la médula espinal también tenemos el conducto del epéndimo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Todo esto son cavidades internas donde va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a ver cómo el líquido cefalorraquídeo circula también por afuera de todos los órganos del sistema nervioso central contenidos dentro de unos tejidos llamados meninges. Bien, estas meninges que van a tener función de protección de los órganos del sistema nervioso central. Bueno, hasta aquí esta parte, vamos a terminar por aquí, vamos a tener una clase en conexión y luego sigo grabando para que puedan tener todo completo lo que es el sistema nervioso para el parcial de la semana que viene.